amigas. Hoy estamos aquí reunidos el doctor Mauricio Leija Esparza, especialista en jóvenes y niños, psiquiatra, terapeuta familiar. Bueno, yo soy Mónica Espinal Vázquez, psiquiatra y terapeuta familiar también. Estamos aquí para hablar de trastornos por déficit de atención e hiperactividad en adultos asociado a rasgos de la personalidad del clúster C, según el DSM-5. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con desarrollo, incluso hasta llegar a la etapa adulta. Y fíjate que yo no veo un paralelismo entre lo que vemos los psiquiatras infantiles, y aquí pues prácticamente nadie podrá negar que una buena parte de nuestra consulta son problemas del neurodesarrollo y entre ellos el TDAH, y la consulta que da un psiquiatra de adultos, ¿no? Que de hecho si fuéramos así como muy estrictos, uno podría decir que el psiquiatra, al igual que el pediatra, pues atiende población de pacientes que tienen pues desde el primer día de nacidos, que suena un poco exagerado, pero es válido, hasta los 18 años menos un día. Y ya a los 18 años ya, así como el pediatra ya no atiende al niño, que ya no es un niño, el psiquiatra pues teóricamente ya no está en el terreno de la psiquiatría del adulto, ¿no? Ahora, que la mayoría de los psiquiatras también sean psiquiatras de adultos, pues no, ese es otro asunto. Pero yo no veo ese paralelismo entre una consulta muy enfocada en problemas del neurodesarrollo, niños con TDAH, y de repente la consulta del psiquiatra de adultos, el TDAH es inexistente. Tanto que me atrevo a decir que algunos psiquiatras de adultos pues no es un diagnóstico que hagan de manera frecuente, ¿no? Y lo vemos incluso en instituciones, en centros de hospitalización psiquiátrica, en donde el diagnóstico de TDAH al adulto brilla por su ausencia, es ignorado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿En qué momento se pierde esta visión del neurodesarrollo? Sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de los niños y adolescentes no reciben un tratamiento y que a veces el contacto ya con un profesional es hasta la vida adulta. Yo me atrevería ahí a decir que un poco puede ser porque el adulto que ve a una persona con TDAH piensa más en trastornos o rasgos de la personalidad que en trastorno por déficit de atención. O sea, lo que está viendo, si hay alguien que habla mucho, por decir ese criterio diagnóstico o ese síntoma, alguien podría pensar es una persona histriónica, es una persona que se está dando mucho a notar, por eso habla mucho, por eso habla en voz alta, por eso no modula su volumen de voz. Pero bueno, hoy quisiera que hablamos un poco del clúster C, porque bueno, a pesar de que es muy difundido que el que pudiera, pues el grupo de trastornos que pudieran confundirse más con el déficit de atención propiamente dicho, creo que sí es muy comórbido el grupo C con el trastorno por déficit de atención, según lo que estuve yo revisando. Ok, sí, porque se tiende a pensar que más bien sería el clúster B, que son los Así dramáticos, por lo que estaba los yo emocionales, ¿no? Así es. Que sí, que un psiquiatra de adultos que tenga en su mente el TDAH, hay más posibilidades que sus pacientes con una persona de clúster B puedan tener este diagnóstico. Pero fíjate que la ventaja que yo le veo en este tema a los psiquiatras infantiles es que estamos vacunados de hacer diagnósticos de trastorno de personalidad. Ajá, claro. Entonces no pensamos en eso. Vemos a un niño, un adolescente y pensamos en términos de neurodesarrollo y decimos, este niño tiene TDAH. El psiquiatra de adultos no piensa en términos de neurodesarrollo, piensa en términos de personalidad. Entonces cuando ve rasgos más o menos estables, síntomas que han estado presentes a lo largo de la vida, sobre todo desde la adolescencia, los primeros años, dice personalidad, ¿no? No dice neurodesarrollo. No, nunca decimos así. Pero es cierto lo que dices, hay investigaciones que hablan que el clúster C, que son los ansiosos, los aprensivos, los obsesivos, pueden estar expresando a su manera muy particular síntomas de TDAH. Así es, y hay uno en particular que uno no se imaginaría porque, bueno, de hecho para mí misma ha sido una sorpresa también. Por lo menos el año pasado tenía yo un paciente que estudiante de medicina, que pues fue mi alumno antes de ser mi paciente, entonces ya cuando ya era mi ex alumno, se decidió a iniciar un proceso. Y entonces cuando llega al consultorio me dice, yo soy tímido. No sé con qué tanta frecuencia te pase eso, que alguien que habla demasiado, o sea, puede parecer una persona hasta histriónica,
habla demasiado, no puede parar y de repente en otro contexto diga yo no me atrevo a hablar con las chicas, me da un terror al rechazo. ¿Cómo ves tú? Bueno, es que fíjate que el reto para los clínicos no nada más es entender cómo se expresan las fallas en las funciones ejecutivas en determinada etapa de la vida o en determinado contexto social, sino también cómo se va a expresar eso cuando ya llevas algunas piedritas cargando en el costal, ¿no? Es decir, los pacientes con TDAH están más habituados a tener fallas, a cometer errores, a recibir comentarios negativos de lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces eso va sumando, moldeando su manera de conducirse. Y entonces llega un momento en donde ese tronco que podemos llamar TDAH ya le salen tantas ramas, tantas hojas, florece tanto que cuando llega el paciente por primera vez con el psiquiatra se ve solamente esa ramificación. Y entonces muchas veces el psiquiatra adulto sí diagnostica lo que se conocía como trastornos del eje 1, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada, un problema de depresión, fobia social, X, Y o Z, y ya no piensan de dónde vino eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí he tenido pacientes, sobre todo adolescentes, que en una primera impresión parecen fóbicos sociales, parecen muy ansiosos y que reciben tratamiento después con un estimulante cuando sospecha el diagnóstico o se confirma y entonces empiezan a desenvolverse con más facilidad. Uh-huh. Se sienten más seguros para hablar, más seguros para interactuar. Pero esto sí creo que justamente tiene que ver con lo que dijiste, que se empieza como a corregir un poco el déficit que había tenido la persona en su sensación de funcionar, de simplemente el rasgo de a veces de impulsividad, de decir algo que no está oportunamente dicho o que no es pensado, o sea, hablar impulsivamente, eso a veces puede retraer mucho a las personas. De hecho, un estudio que hizo Farahone, y que ese estudio es de personalidad y TDAH, decían que ellos investigaron los rasgos no como con los clústeres rígidos del DSM, sino lo investigaron con estas dimensiones del temperamento de Cloninger, que tú te acuerdas que una es harm avoidance, que es como evitación del daño, está miedo como... Okay. Ajá, y ese es lo que nos habla mucho de este tipo de adulto, de trastornos. Pero sí tiene que ver, como tú lo has dicho, con estas experiencias de vergüenza, de humillación, de regarla, de no fijarse. Porque fíjate, ahí vemos cómo se va ramificando, usando la metáfora del tronco como el TDAH, muchos se van hacia lo que se conoce como el novelty seeking, o sea, la búsqueda de la novedad. Ajá, y entonces el paciente con TDAH que busca ambientes o espacios siempre novedosos, le gustan los deportes extremos, le gusta la adrenalina, entre comillas. Incluso yo he llegado a afirmar que incluso le gusta el conflicto. Algunos no lo aceptan, pienso que puede ser inconsciente, pero algunos buscan esa adrenalina del conflicto, ¿no? Entonces tienen más problemas, pero es como una manera de autorregularse. Uh-huh, entonces van por ese lado, ¿no? Así es, que entonces, es el contrario, digamos. Ajá, se vuelve más clúster B y ahí es más fácil que se sospeche que ese adulto con todos esos problemas tenga TDAH, pero hay otros que se van por el lado de la evitación del daño, ¿no? Y ahí yo me pregunto, que no sé con qué tan no sé en la epidemiología qué tan frecuente sea, si una persona con TDAH tenga estos rasgos más bien dependientes de la personalidad, ¿no? Yo con frecuencia me he encontrado en mis pacientes que al tener TDAH y digamos por decir el rasgo de no poner atención, ¿no? De descuidarte, de distraerte, esas personas tienden, ¿no? A buscar compañeros que cubran esas funciones ejecutivas, ¿no? Si tienden a juntarse, a reunirse con gente que va a sustituir eso, ¿no? Y preguntar qué dejaron de tarea y qué dijeron y así, ¿no? Que eso lo vemos mucho en las parejas, así ¿no? Es. La complementariedad de las parejas. Pero bueno, no sé si tú has visto rasgos dependientes de la personalidad. Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, pues desde que un niño en preescolar con TDAH le están pidiendo un monitor y por ejemplo ahora con la pandemia, pues la mamá o más raramente el papá es el monitor del niño y se la están viendo negras. Y después puede ser la pareja, ¿no? Una pareja obsesiva, muy organizada, que le está marcando la pauta a lo mejor a un hombre adulto con TDAH, ¿no? Y que a lo mejor ellos no se dan cuenta que esta complementariedad
se generó en el contexto de un TDAH del adulto. Entonces tenemos a un adulto dependiente, ¿no? De una persona más organizada, de una persona más obsesiva. Como más segura también de sí mismo, o sea, de que estas experiencias que le ha dado la vida pues le hacen sentir seguridad. Esta persona que a veces tiene TDAH no siente esa... Pero fíjate que el problema que yo veo en la psiquiatría es que creo que le pasa a la mayoría de los clínicos, obviamente es un tema de investigación, se casan mucho con el diagnóstico del DSM-5, lo dan por hecho, no hay una reconceptualización, de hecho no hay investigación en psicopatología descriptiva, eso brilla por su ausencia. A pesar de que Germán Berrios dice que la psicopatología descriptiva es la fuente de todas las disciplinas auxiliares de la psiquiatría, pero no tenemos investigación en psicopatrología descriptiva, entonces te casas con el diagnóstico del DSM y entonces si el paciente empieza a responder de manera tórpida o parcial, entonces el clínico sigue los algoritmos para tratar patologías resistentes al tratamiento. No se regresa hasta atrás de, a ver, ¿no será que a lo mejor lo que yo estoy viendo es un adulto con TDAH y que a lo mejor le iría bien con un estimulante? Que luego papás, ya sea con trastornos de depresivos, ansiosos, que a veces por pura curiosidad, toman un medicamento que está tomando su hijo para el TDAH, que no es raro que tengan hijos con TDAH por la genética del trastorno, y que de repente digan, pues me tomé una cápsula que toma el niño y de repente me di cuenta que empecé a pensar con claridad. De hecho, ayer un paciente me decía que el medicamento le ayudaba a aclarar sus pensamientos, que podía pensar con más facilidad. Y entonces casi accidentalmente, casi por serendipia, como se dice en la historia de la ciencia, un adulto que igual y ya está con un psiquiatra dice, ah, caray, ¿por qué me está yendo tan bien con este medicamento? ¿No será que tendré TDAH? Y fíjate qué interesante, porque aquí me voy a regresar a principios del siglo XX. Freud decía, y aquí me estoy yendo a compararlo con otro trastorno, que la melancolía pueda tener múltiples y variadas presentaciones, fachadas, caretas, muchas presentaciones clínicas de la melancolía, muchas, algunas más somáticas, ¿no? Sí, Que es lo que se le llamaba la depresión enmascarada, que te la ibas somatizando pero no estás triste, y otras a lo mejor más típicas, más clásicas. Bueno, yo creo que el TDAH también puede tener múltiples y variadas presentaciones y que a veces no las logramos identificar, o que la psiquiatría todavía no tiene las herramientas, o todavía no existe la formación entre los psiquiatras para decir, ah, mira, aquí podemos tener un caso de TDAH y si hacemos el diagnóstico y damos tratamiento, a este paciente la ven mucho mejor. Y es que el tema, y yo quise plantear este tema de los trastornos de la personalidad, porque en psiquiatría pues no tenemos buenos tratamientos farmacológicos para trastornos de la personalidad, y esto en mucho hace que se vuelva como un principio dormitivo, que la persona diga, bueno, yo soy border porque me corto y me corto porque soy border, y de ahí ya eso ya no pueda ser cambiado fácilmente o nunca, ¿no? Entonces eso se vuelve como algo crónico. A pesar de que la evidencia dice que los trastornos de la personalidad mejoran con el tiempo, con sino a pesar de tratamiento, pero yo me pregunto cómo sería ver estos trastornos de la personalidad a través de la mirada de un adulto que sí tiene ya el trastorno por déficit de atención, y cómo esto podría mejorar pues toda su vida en general, ¿no? Sí, porque también dentro de los diagnósticos muy categóricos y muy apegados al DSM, olvidamos que el paciente, al margen del diagnóstico, puede tener fallas en sus funciones ejecutivas, ¿no? Problemas en la inhibición conductual, en la memoria de trabajo, y de hecho se ha visto que este tipo de tareas que normalmente realiza el cerebro y que en algunos pacientes no se realizan con total eficacia, están presentes en muchos trastornos mentales, incluso trastornos alimentarios, ¿no? Hay investigación sobre pacientes con anorexia, con bulimia y fallas en las funciones ejecutivas, pacientes con esquizofrenia. Entonces, si nos quitamos la etiqueta de TDAH, decimos, a ver, la ciencia de TDAH es un... De hecho, en la literatura a veces aparece como un constructo único, la función ejecutiva, ¿no? ¿Por qué no utilizar esa gama de medicamentos que tenemos y que tradicionalmente hemos usado para el TDAH con esa etiqueta para mejorar el funcionamiento ejecutivo de nuestros pacientes? Creo que eso es válido, y que al menos proponerlo hasta como una línea de investigación, porque pudiera ser que, y esto lo he platicado con colegas, que a lo mejor una paciente border que lleva mucho tiempo con el diagnóstico pudiera ser que pudiera controlar mejor sus impulsos
con una dosis de metilfenidato o lisdexanfetamina o atomoxetina o los medicamentos que suelen utilizarse para el TDAH, ¿no? Y el clínico no piensa en esa posibilidad. Prefieren utilizar inhibidores selectivos de la receptora de serotonina, antipsicóticos atípicos para frenar la impulsividad, y entonces no se tienen a pensar de que, a ver, aquí hay fallas en el funcionamiento ejecutivo, hay medicamentos que mejoran el funcionamiento ejecutivo, porque también estaba leyendo hace 2 días un artículo donde ya algunos investigadores están proponiendo ya quitarles esas etiquetas a los fármacos. Sí, de que tú eres antidepresivo, tú eres antipsicótico, ¿no? Tú eres un medicamento para el TDAH. No, las moléculas no están casadas con la etiqueta que se les dio, que muchas veces etiqueta tiene que ver con la primera aplicación que se les dio a un medicamento, porque después puede encontrar múltiples y variadas aplicaciones. Entonces creo que también hemos desafiado ese como paradigma de la etiqueta del medicamento, darlo para síntomas, aunque reconocemos que en la psiquiatría el medicamento es muy sintomático, realmente no lo manejamos para aliviar síntomas, lo manejamos para tratar categorías diagnósticas que vienen en el DSM. Sí, de hecho eso fue una de las críticas al DSM, ¿no? Como si el DSM buscara que cada diagnóstico o cada trastorno tuviera un medicamento específico, y eso también hicieron una crítica a las farmacéuticas. Pero bueno, yo quería hacerte una última pregunta que se me venía ocurriendo. Ya que hemos visto que el trastorno por déficit de atención y los trastornos del espectro autista a veces tienen una, como ahora sí, rama común, diciendo un tronco común dentro de todo esto que estábamos hablando del árbol como una metáfora, yo he visto pacientes con, digamos, por así, Asperger y como muchos rasgos obsesivos compulsivos de la personalidad, ¿no? En este estudio que hacían Faraone y colaboradores, hablaban del TOC como un trastorno muy frecuente en TDAH, así como tal. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que esto tiene que ver con estos rasgos del espectro autista que tienen estos pacientes con TDAH y que también son como muy rígidos a la hora de hacer sus cosas, o tendría que ver como algo compensatorio, como para tratar de organizar un poquito la mente? Fíjate que he visto las dos cosas. He visto esta obsesividad en los pacientes con TDAH, con autismo, con Asperger, como una falla en la flexibilidad cognitiva, como una función ejecutiva, y entonces los niños se clavan mucho en algo, y si no pueden hacer eso, no, que se ve hasta en la comida, ¿no? Si no comen el platillo como les gusta, no comen. Y los papás le batallan mucho, y a veces es muy claro las fallas en la flexibilidad cognitiva, pero también está la compensación de la desorganización con pautas de conducta que pueden ser patológicas. Pero fíjate, algunos autores hablan de que lo que nosotros vemos como psicopatología, como un constructo, una buena parte podría estar generado por tejido sano. Fíjate qué interesante, no nada más de que es que tenemos a pensar de que todo esto es patología y todo esto está generado por fallas en el funcionamiento de las neuronas, su comunicación, problemas en el tejido. No, todo lo que llamamos psicopatología, unas partes sí vienen directamente de fallas en el tejido y otras vienen de tejido sano que está compensando el problema y que lo está compensando al 300%, ¿no? Y que lo vemos como patológico, pero nunca vamos a encontrar esa correlación entre este fenómeno y una alteración neurobiológica porque viene de tejido sano. Y entonces decimos, es que todavía la psiquiatría es un misterio porque todavía no encontramos la correlación. A ver, entonces hay que replantear algunos principios de psicopatología para poder entender mejor el fenómeno. Entonces yo veo las dos cosas. Sí, nada más que finalmente eso sí se puede traducir en psicopatología, y te planteo un ejemplo, ¿no? Ayer veía a un paciente que estaba entrevistando por primera vez, y entonces me decía que el motivo de consulta era ansiedad, y yo lo veía moverse mucho en la silla. Entrevisté TDAH, tiene TDAH y tiene TDAH desde la infancia con todo el cuadro clásico, nunca diagnosticado, y el chico se ha hecho como obsesivo, como dentro de estos compensaciones, que eso fue con tejido nervioso sano, pero si algo dentro de lo que él planeó no sale como él lo había planeado dentro de su planificación, la impulsividad truena, ¿no? La impulsividad del TDAH, y entonces esto otra vez se vuelve a manifestar pues, en psicopatología, ¿no? Sí, y que a veces vemos difícil poder cortar como ese círculo vicioso. Yo creo que la psiquiatría podría ser más resolutiva de lo que es, y creo que muchos psiquiatras como que nos quedamos a mitad del camino de que, bueno, en la psiquiatría sabemos que
que no resuelve el problema totalmente, que los medicamentos dan cierta mejoría, pero el medicamento no lo es todo, ¿no? Entonces como que nos quedamos un poco como más abajo de otros especialistas que a lo mejor tienen tratamientos como más efectivos. Pero aquí lo interesante es que los tratamientos para el TDAH son los tratamientos que en medicina tienen el mayor grado de efectividad, a diferencia de cualquier tratamiento para cualquier patología física o mental, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tratar de llevar eso a otras patologías donde puede estar involucrada una fenomenología similar al TDAH? ¿Tú sí le darías un tratamiento farmacológico a un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad sin demostrar que tiene TDAH? O sea, ¿sí lo harías para tener más flexibilidad cognitiva? Ah, sí. Sí, lo harías. Ajá, sí. Estamos hablando de medicamentos que tienen utilidad, que tienen un perfil de seguridad muy amplio. Yo se los digo a los pacientes, a ver, no les estamos dando veneno tampoco, ¿eh? Es decir, vamos a hacer una prueba. En medicina se utiliza el término de prueba diagnóstica, incluso dar un antibiótico a un paciente que no sabe si tiene un proceso infeccioso y si empieza a mejorar las horas, pues quiere decir que por ahí va. Pienso que el clínico no tiene que tener una total certeza de cuál es el diagnóstico al que se está enfrentando para empezarse a mover en un tratamiento. Y al menos eso yo lo he visto con padres de pacientes que obviamente, aunque yo no suelo tratar a los padres de mis pacientes, mi mirada de sus problemas sí es más matizada por el enfoque del neurodesarrollo. Entonces alcanzo a ver que muchos de ellos tienen TDAH y que algunos que van con psiquiatras de adultos que ya están en tratamiento no les han identificado ese problema. Pues fíjate que yo sí lo haría como un poco para hacer terapia de exposición, y te pongo un ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente con trastorno evitativo de la personalidad, una persona exageradamente tímida, le daría el medicamento para que, digamos, se pueda arriesgar, tenga esta flexibilidad cognitiva, se pueda arriesgar a hacer cosas que normalmente no hace, y viendo que no le pasa nada, pues se puede arriesgar a hacer más cosas, ¿no? Como con esa seguridad de que no le pasa nada malo. Porque fíjate, si tú no lo haces como médico, si no haces ese ensayo, el paciente lo va a hacer con lo que tenga en la mano. Con cafeína, con chocolate, con drogas. Alcohol, que eso es terrible, sí. Ajá, claro. con cocaína, con cristal, ¿no? Me ha tocado conocer adultos que toman Alcohol para desinhibirse. o metanfetaminas para... No nada más, por ejemplo, personas que conducen vehículos por muchas horas o por la noche, no más para mantenerse despiertos, para enfocarse, para mejorar sus habilidades en la conducción. Sí, y se ha visto que parte del efecto de un buen tratamiento para el TDAH en un adulto mejora su capacidad para conducir vehículos. Entonces, todas estas personas que conducen vehículos y que están tomando estimulantes por cuenta propia, a ver, señores, vengan para acá, hay que evaluarlos. Hay que pensar de una manera amplia en las manifestaciones del TDAH en la vida de un adulto, ya mezclado con rasgos de personalidad, ¿no? Con contextos culturales, y ver si hay estas fallas y mejor prescribir un tratamiento. Entonces, si tú no lo haces desde el ámbito clínico, el paciente lo va a buscar. Y a la mala, ¿no? Digamos. Ajá, sí. Bueno, pues esto fue nuestro comentario por el día de hoy. ¿Tú quieres decir algo más? Sí, que vamos a seguir platicando, ¿no? Sobre personalidad y TDAH y cómo afinar el diagnóstico del TDAH en el adulto, que debería de ser uno de los diagnósticos más prevalentes y sigue brillando por su ausencia en la práctica clínica. Bueno, buenas tardes, gracias. Hasta luego.